Solo espero que les guste. Ya pasaron meses desde que lo anuncié. Prólogo. Yo en One Punch Man. La noche estaba silenciosa, solo rota por el zumbido lejano de los faroles y el eco de sus propios pasos. Había tenido un turno largo y todo lo que quería era llegar a casa, quitarse los zapatos y dejar que el cansancio lo envolviera. Pero el destino tenía otros planes. Al doblar la esquina, sus ojos captaron una escena que lo dejó paralizado. Una familia acorralada, voces tensas, los hombres moviéndose con agresividad. El miedo lo apretó en el pecho, pero también algo más profundo. Una chispa de decisión que no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, dio un paso al frente. Forcejeó, luchó con lo que tenía, cada segundo parecía eterno. La adrenalina lo sostenía, pero no por mucho. Un disparo resonó en la calle vacía, y el mundo se volvió un borrón de luces y dolor. Lo último que escuchó fueron las sirenas acercándose, mezcladas con gritos y caos. Y entonces, un silencio profundo, un vacío que lo absorbió, mientras su conciencia parecía desprenderse de su cuerpo. Lo último que escuchó fueron las sirenas, mezcladas con gritos de personas intentando ayudar. Pero su conciencia ya no estaba atada a su cuerpo. Sintió como su alma se desprendía, flotando entre un vacío que no era vacío. Millones de esferas se extendían ante él, cada una brillando con luz propia, girando lentamente como si contuvieran un cosmos entero. Era como mirar un reflejo exacto de infinitos universos, cada uno palpitando con vida y misterio. No había gravedad, no había tiempo, solo la sensación de desplazarse entre ellos. Cada esfera parecía susurrarle secretos, recuerdos que no eran suyos, destinos que podrían haber sido. Una mezcla de miedo y fascinación lo envolvía. Entonces, en el centro de todo, una esfera más grande comenzó a brillar con intensidad. Su luz lo llamó, atrayéndolo como un imán. Tal vez allí estaba la respuesta, o el siguiente desafío de su existencia. Su alma viajaba sin control, atravesando el tejido de la existencia. Cada esfera era un mundo distinto, y lo que vio hizo que su corazón, si aún tuviera uno, se helara de terror. En una, ciudades enteras estaban envueltas en neblina y carne podrida. Criaturas torcidas caminaban entre las ruinas, hordas interminables de zombies como las de Sentry, devorando todo a su paso, sin conciencia, solo hambre insaciable. En otra, un ser ancestral se alzaba como un dios impío. Su forma parecía hecha de sombras y masa informe. Shuma Gorath dominaba aquel mundo, distorsionando el espacio mismo con sus tentáculos infinitos. Los habitantes luchaban en vano, y la realidad misma parecía deshacerse a su contacto. Luego apareció un mundo dominado por máquinas, perfecto y frío. Torres de metal y acero se elevaban hasta el cielo gris, mientras robots marchaban al unísono, ejecutando la voluntad de Ultron. No había emociones, no había error, solo control absoluto y eficiencia letal. Pero lo más aterrador estaba más allá. Un universo que desaparecía lentamente, engullido por una sombra descomunal. El antimonitor, inmenso y absoluto, consumía la realidad entera, arrancando cada átomo, cada recuerdo, cada existencia, hasta que solo quedaba oscuridad. El chico sintió que su propia esencia se estremecía. No era solo miedo. Era la certeza de que el cosmos era un lugar vasto, cruel y sin piedad. Y, sin embargo, algo dentro de él seguía moviéndolo hacia adelante, hacia la luz de aquella esfera central que prometía respuestas, o condena. Entre las esferas, el chico vio héroes condenados. Figuras conocidas que en otras vidas o mundos habían luchado con valor, pero que no fueron lo suficientemente fuertes. Se desvanecían ante él, atrapadas en eternos ciclos de derrota, sus ojos reflejando la impotencia de quienes enfrentan fuerzas que los superan por completo. Y entonces, su mirada se fijó en la esfera más grande, más brillante que las demás. Su luz no era cegadora, sino envolvente, como si respirara vida propia. Algo lo atrajo hacia ella, una fuerza irresistible que parecía susurrarle promesas y advertencias al mismo tiempo. Al atravesarla, el mundo cambió. Ya no estaba en la nada, sino en un espacio vacío pero cargado de presencia. Frente a él, suspendido en la luz, apareció un ser andrógino. Su forma no podía definirse como masculina o femenina. Su aura combinaba lo etéreo y lo tangible. Lo observaba con calma, sus ojos irradiaban curiosidad y una extraña certeza, como si el chico fuera único entre millones.
Su voz, cuando habló, era una mezcla de tonos, mitad grave, mitad aguda, y parecía resonar directamente en su mente. «Te esperaba», dijo, sin prisa. «No muchos llegan hasta aquí. Y tú, eres diferente». El protagonista sintió que sus miedos y dudas comenzaban a mezclarse con una fascinación que nunca había conocido. Esa criatura no juzgaba por fuerza, ni por poder, ni siquiera por moralidad. Solo parecía evaluar la esencia de su ser, como si su preferencia fuera algo completamente único y singular. El ser andrógino inclinó ligeramente la cabeza, como si lo analizara desde distintos ángulos a la vez. Su presencia era imposible de comprender, pero no agresiva. Más bien, inevitable. «Eres humano», dijo con esa voz doble que vibraba en el espacio vacío. «Tu vida fue corta, y tu muerte, demasiado abrupta. Lo lamento, pero tu cuerpo físico ya no existe en ese plano. No puedes regresar». Las palabras cayeron sobre él como un golpe silencioso. No había dolor, pero sí un vértigo profundo. Había muerto. De verdad muerto. Y aún así, estaba ahí. El chico abrió la boca para hablar, pero no había voz. Entonces recordó que ya no tenía cuerpo. Pensó la pregunta, apenas un impulso mental. «¿Qué eres tú?» El ser parpadeó, o tal vez fue la luz a su alrededor la que cambió de ritmo. «Soy el inicio y el final», respondió. «La vida y la muerte. Desde la partícula más simple hasta el nacimiento y colapso de universos enteros. Soy aquello que observa y aquello que concluye». Cada palabra resonó como si miles de ecos la repitieran en armonía perfecta. El protagonista sintió que los mundos que había visto, los devorados por el antimonitor, los corrompidos por Sentry Zombie, los esclavizados por Ultron, los dominados por Shuma Gorath, parecían minúsculos frente a este ser. No tenía forma de describirlo, pero una sensación se instaló en su alma. Estaba frente a algo más antiguo que el tiempo mismo. Más allá de héroes, villanos, sistemas o multiversos. El ser extendió una mano, o lo que su mente interpretó como una mano. Y ahora, pequeño viajero, surge la pregunta más importante. ¿Qué harás con la existencia que te queda? El chico no dijo nada. El miedo todavía lo atenazaba, pero su alma hablaba más fuerte que sus palabras. Quiso ser un héroe, alguien que ayudara, alguien que protegiera. Su silencio era la respuesta más clara que podía dar. El ser andrógino lo observó un instante más, como leyendo cada rincón de su ser, y finalmente asintió. «Entonces, no hablarás, y yo decidiré por ti». Su voz resonó con la calma de un océano infinito. «Serás aquello que deseas ser». Una luz envolvió al chico, más brillante y pura que todas las esferas que había atravesado. Su cuerpo espiritual se reconstruyó, no como el humano que había sido, sino en una forma que reflejaba su nueva esencia. Cuando la luz se disipó, el mundo frente a él había cambiado por completo. Se encontraba en Ovin, un universo distinto, donde las leyes de la realidad parecían más sencillas pero igualmente peligrosas. Su nueva apariencia era imponente. Adoptó la forma de Poseidón de Shumatsu no Valkyria. Armadura brillante, porte majestuoso, y un aura que irradiaba poder contenido y calma al mismo tiempo. Cada músculo, cada gesto, proyectaba autoridad y determinación. El chico solo pudo asentir, admirando la figura que ahora habitaba, admiración mezclada con incredulidad. Sabía que estaba destinado a algo grande, aunque aún no comprendía la magnitud del desafío que lo esperaba. El ser andrógino desapareció en la luz, dejando detrás un silencio lleno de potencial. Un mundo nuevo, un cuerpo nuevo, y un propósito que él había elegido con el corazón, aunque no con la voz. El chico cayó a través del vacío, el pánico lo dominaba. Su mente giraba tratando de comprender cómo había terminado allí, en un mundo que parecía más una arena de combate que un lugar para respirar en paz. A lo lejos, vio una escena que le heló la sangre. Un hombre calvo, aparentemente común, lanzó un golpe seco a un picoro morado, un Bansingman. La criatura explotó en un estallido de energía y fragmentos, como si nunca hubiera existido. La violencia del impacto era abrumadora, incluso desde su caída. Saitama lo notó. El chico, intentando demostrar su valor y quizás impresionar, extendió los brazos, giró en el aire y trató de lucirse. Pero la física no estaba de su lado. Su caída era inevitable, y no importaba cuánto intentara, terminó desplomándose de cabeza entre los escombros, con un crujido que resonó en el polvo y los restos del Bansingman.
El mundo a su alrededor estaba lleno de caos, polvo y fragmentos de lo que había sido una batalla colosal. Mientras trataba de incorporarse, entre aturdido y sorprendido, sus ojos se encontraron con Saitama. La calma absoluta del hombre calvo contrastaba con todo el desastre a su alrededor, y el chico comprendió, aunque fuera instintivamente, que aquí las reglas eran diferentes. Aún atrapado entre el miedo, el polvo y el dolor, su corazón latía con fuerza. Sabía que este era su nuevo mundo, su nueva prueba, y que si quería ser el héroe que deseaba ser, tendría que aprender rápido. Se quedó completamente en blanco, observando al hombre calvo frente a él. Para su sorpresa, Saitama, con su típica expresión impasible, lo miró un instante y murmuró para sí mismo. Vaya, parece un avestruz. El chico, que ya era un fanático de este héroe, no entendió del todo el comentario, pero eso solo hizo que su admiración creciera. Su corazón latía con fuerza, y sin poder contenerse, comenzó a actuar como un fanboy. Movía las manos torpemente, intentaba hablar, pero las palabras se enredaban en su garganta. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de emoción pura. Como si el destino tuviera su propio sentido del humor, el tridente que había caído junto a él también descendió. La punta de la vara, sin filo, pero pesada, lo golpeó directamente en la cabeza. El impacto lo dejó tirado entre los escombros, inconsciente, mientras su cuerpo descansaba sobre el polvo y los fragmentos del Banshingman destruido. Saitama, ajeno y tranquilo como siempre, apenas parpadeó ante la escena, como si observar a fanboys inconscientes fuera solo un detalle más de su rutina. Para Saitama, la escena era un poco extraña. Había visto fanáticos de héroes antes, pero nunca suyos. En 3 años de ser un héroe activo, nadie le había pedido un autógrafo ni había reaccionado con tanto desbordamiento emocional a su presencia. Lo miró un instante, confundido, y simplemente decidió alejarse, dejando al tipo raro tirado entre los escombros. Pasaron los minutos. El polvo todavía flotaba en el aire, mezclado con fragmentos del Banshingman destruido y del tridente que había caído. Entonces, de entre los escombros, emergió King. Cubierto de sangre verde y polvo, su expresión era de absoluto terror. No entendía nada de lo que había ocurrido. Ni el golpe descomunal del Banshingman, ni al chico inconsciente, ni siquiera al extraño fanboy que parecía haber caído del cielo. Sin decir palabra, King solo observó al tipo tirado un momento, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y confusión, y luego decidió alejarse también. Nadie parecía notar demasiado al chico, y eso lo dejaba allí, inconsciente y vulnerable, en medio del caos del mundo de Ogm. El silencio volvió a asentarse, roto solo por el eco de los escombros moviéndose y los restos de polvo que caían lentamente. El chico seguía allí, su nueva forma de Poseidón todavía latente dentro de él, esperando a que despertara y descubriera lo que este mundo realmente le tenía preparado.